vamos a empezar a distendernos desde este momento. Y les digo a ustedes, los que vienen escuchando, que si no escucharon la nota que le hicimos a Meno Fernández, cantante de rancheros, más o menos a las 1:30, vamos a poner un poco un tramo de la nota, si les parece, para recordar a aquellos que ya la escucharon, porque habla de su nuevo trabajo discográfico, pero habla un poco de lo que es la vida de una banda y demás. Y también, justamente están tocando mañana acá en Santa Fe, así que no es menor volver a colocar parte o un tramo de esa nota como para distendernos en este viernes. Y en este caso tengo visitas, aquí en la mañana de Ahí Vamos, como siempre, saludar a la gente que nos está recibiendo en Rafaela. Y la tengo a Alejandra Digliodo, actriz, narradora oral escénica. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. Nos conocemos de la vida. De cuando nuestros niños eran chicos pequeños, que hoy tienen 23, 23 el mío, 24 ya 24 Pilar, iban 24. al primer grado juntos. Ahora en diciembre cumple 24. Claro, Esteban cumple los 24 el año que viene. Así que mira que los años que nos conocemos, aparte conozco a tu señora del huerto, he ido a narrar al huerto, así que sí, tenemos conocimientos. Nunca hemos hablado de tu arte, o nunca hemos... No. Yo con vos he hablado de tu arte y menos al aire. No, es verdad. Sé lo que haces, pero sí, nunca y eso que hace ya superé los 40 años de arte escénico. ¿Qué te ganó primero, la actriz o primero la narradora? Es excelente la pregunta, porque creo que toda la vida hice las dos cosas. Siempre era pequeña, yo me subí por primera vez a un escenario a los 6 años, para un Día del Padre, porque antes se hacía el Día del Padre y el Día de la Madre, ¿te acordás? Y por suerte hoy se hace el Día de la Familia. Digo por suerte porque hay chicos que no tenían mamá o no tenían papá y sufrían mucho esos días. Y necesitaban a alguien que hiciera un relato. Y la maestra de primer grado, la señorita Marta, dijo, yo tengo la nena, Alejandra. Y yo recuerdo perfecto cuando me subí al escenario de la escuela de San Jorge, pues yo soy oriunda de San Jorge, mi pago natal. Recorrí el escenario y yo me sentí que era el lugar mío en el mundo. La escena es el lugar mío en el mundo. ¿Y recordás qué narraste? Una poesía. Era una poesía para el Día del Padre y presentaba lo que después iba a venir, que era todo el acto. ¿Pero la leíste o no? No. ¿No tenías el machete ahí o no? No, la dije de pe a pa y caminando, vestida de varón, porque era el colegio de monjas en ese momento, no era mixto, así que me vistieron todo de varoncito. ¿El San José? ¿Estamos hablando del San José? No, San Jorge. El Sagrado Corazón de San Jorge. El Sagrado. Entonces con bigotes, pipa, mi papá fumaba cigarrillo, pipa acá no se fuma, pero te hacían el clásico, ¿viste? Sí. La pipa, todo y yo. ¿Y qué poesía? No, eso sí que no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Y bueno, y ahí me di cuenta que siempre, y empecé a hacer teatro en San Jorge, me vine acá a estudiar psicopedagogía y seguí haciendo teatro. Mi primer maestro de teatro acá fue mi querido Rafael Brusa, el Rafa, y después seguí haciendo teatro, ¿y qué me pasó? Fui mamá a los 40 años de Estevita. Y hacer teatro lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos ensayos, compartís con otras personas. Y yo no podía, porque la verdad, ser madre a los 40, dije, no, tengo que ponerme las pilas con la criatura que encima no dormía. 3 años sin dormir estuvo el chico. Bueno, entonces me anoté en un curso internacional de narración oral escénica, que te digo la verdad... ¿No sabías bien de qué se trataba? No sabía, pero fui al foro, que no era el foro, era digamos, donde estaba la biblioteca. Hoy es todo con las dos. Pero en ese momento estaba Estela Escarchófolo y me dice, vos tenés que narrar, porque vos sos narradora, dice, de nacimiento, sí. ¿Y qué es ser narrador de nacimiento? ¿Qué es? A ver, por ejemplo... Dicen, todos se pueden vender. Todos se pueden vender, digo, en la publicidad, supongo. Todos pueden vender publicidad, todos pueden venderse. Todos pueden aprender a vender. Sí. ¿Pero todos pueden ser narradores? Sí. Lo que pasa es que yo creo que narrar está antes que actuar. La narración es mucho anterior al teatro. Porque es más viejo. Yo digo que tejer y narrar son dos artes que nacieron con el ser humano. Porque las personas, o sea, mi mamá salía a la calle a barrer
se juntaba con la Puchi, Sí. la vecina, con doña Arcélida, y barrían y se iban contando las historias. Eso es una narración. Bien. Eso es narrar. Te juntás con tus amigos y comenzás a contar historias. Eso es narrar. Es tratar de ir poniéndole el condimento y llevar en el tiempo una historia. Exacto, y todo el mundo narra, Sí. absoluta. Las tejedoras que tejen a bolillo en España, en los pueblos, se reúnen y tejen y cuentan. Lo que pasa es que una cosa es narrar y otra cosa es hacer narración oral escénica. Y ahí es donde yo hago la distinción. Pregunto, ¿dónde lo meto a la Landricina acá? Es un narrador oral, escénico, de aquí a la eternidad. Porque se sube a un Sí. escenario, la escena, así esté acá con nosotros, él trabaja la escena. Pues hay un profesionalismo en eso, un oficio. Él trabaja la escena, trabaja el relato, hace las voces. O sea, hay una mezcla entre la actuación Sí. y la narración, pero él va y vuelve, Claro, no pero es todo el tiempo haciendo un personaje, es la Landricina contando historias, por ahí te hace una Sí. tonada, por ahí te hace otra. Claro, la Landricina sobre su Eso. cuadrado de 50 centímetros, porque no se para y no se mueve. Pero la gente viaja. Digo, creo que elegí, me parece... Bueno, vos sabés que él está nombrado como el Día del Narrador en honor a él. Sí, sí. Él es el gran narrador. Más allá que hay algunas personas que hacen narración oral escénica y dicen que él no es narrador. Ajá, ¿a qué se refieren? Pregunto, no sé. Ah, bien. Porque usa porque la vestimenta, o porque hace voces, porque si está siempre Sí. parado, porque usa micrófono, no sé, le encuentran la vuelta. Sí. Y yo creo que si él con una narración, ya sea que lo ves en Sí, sí. directo o lo escuchás, te lleva Ujú. y vos ves la escena, Es el vos objetivo. lo Sí. viajás con él, eso es narrar. Ujú. Lo que pasa es que él no lo hace escénicamente, así esté sentado. Sí. Pero él sabe que está en un lugar donde lo narra. No es como lo que yo te digo, las narradoras, es decir, las que barren, las que, te cuento una historia. Eso es narrar. Ahora, narrar como oficio oral y escénicamente, hay un montón de reglas que hay que tener Sí. en cuenta, que son diferentes a las del teatro. Ajá. ¿Al stand-up lo metemos dentro de una narración? ¿Lo pondrías vos no. dentro de una narración? ¿Y por No. qué no? Porque, ¿qué hace la Landricina o qué hacemos Sí. los que narramos? Contamos historias, no personales. Eso lo podemos utilizar como monólogos en parte. Claro. Contás un relato, una historia, alguien que te contó. Él, ¿qué hacía, por ejemplo? Contaba las historias de Yuseca. Sí. Yuseca, el uruguayo, el del Betón Verídico. Ujú. Son cuentos maravillosos. Y él los contaba con su impronta. Es decir, no contaba el stand-up, pero lo que hace es tira un tema, Sí, y a partir de ese tema Pero y busca el público, y el público, Bueno, pero tiene que construir una narración. por supuesto, no hay nada de improvisación. Viste Claro. que dicen el stand-up, pero no No, tiene no. nada de improvisación. Pero Por es eso otra lo cosa. traje a la mesa, porque o quizás es una evolución o una rama de lo que puede ser la narración. Sí, lo que pasa es que nosotros los narradores narramos historias, narramos Bien. cuentos, narramos leyendas, narramos Sí. mitos, narramos cosas que alguien ha escrito. Sí. No narramos a partir de una experiencia nuestra y a ver qué le pasa al público, o tiran el tema, bueno, hoy está muy en los stand-uperos la cuestión sexual, y tiran y hacen un juego. Eso no es narración. ¿Qué es lo más difícil para vos en la narración? Lo más difícil es encontrar que el cuento me encuentre. Que el cuento me encuentre para querer contarlo. Que me diga, contame porque tenés que contarme. Encontrar qué contar. Yo puedo leer 100 cuentos y le doy vuelta y le pasa algo. Y por ahí estoy leyendo otra cosa, la serendipia, viste, que te encontrás con lo que no buscás. Y decís, ¡ah! ¡Acá está! Este es el cuento que quiero contar. ¡Qué maravilla! Y lo contás. O sea, encontrar qué contar que vaya acorde a vos también. Porque yo digo, ¿todo el mundo puede contar todo? Sí. ¿Todo cuento es para contar? Hay cuentos que son para leer y no necesariamente para la oralidad. El narrador tiene una idea del cuento,
un conocimiento profundo del cuento, Absolutamente. no necesariamente lo va, porque cada narrador puede abordarlo como... Totalmente. Digo, abordarlo en el sentido de que puede darle mayor importancia a un tramo de ese cuento y dar los condimentos específicos para que vos en tu cabeza te imagines X Sí. cosa. Digamos, vos elegís qué intencionalidad le vas a querer dar. Totalmente. Digamos, si vos tenés que hacer 2 actuaciones o 3 actuaciones, Sí. ¿tu relato Sí. de narrativo es el mismo o no? No. Es el mismo y no es el mismo. Yo parezco el personaje que hacía en teatro para niños, Sí. La Venusina. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque no es el mismo el momento en que lo cuento. En eso tiene... Sí. Tiene lo vivo de la escena, como es el teatro, el arte escénico vivo. Es distinto a la gente con la que comparto el cuento. Sí. No es lo mismo si hay un público que si hay otro. Porque la diferencia con el teatro es que Sí. no hay cuarta pared. No. En la narración vos tenés casi toda luz, vos ves a la gente. Sí. Entonces yo te cuento a vos, Ajá. te miro a vos. Entonces no es lo mismo. Y a lo mejor va otra persona, me ha pasado que cuento algo que la persona se larga a llorar. Ya no es lo Sí. mismo. Y ese relato, perdona que te corte, ese Sí. relato que vas teniendo, ¿lo tenés, cómo decir, memorizado? ¿Y es igual en todo Perfecta aspecto? la pregunta. Qué buenas preguntas que hace Delfín. Muy buenas preguntas. Una de las cosas básicas es no estudiar de memoria, Bien. que es uno de los problemas más básicos que también tienen cuando en la formación, cuando empiezan a narrar. Porque es lógico que uno se aferre a la memoria. Sí. Porque yo siempre le digo, cuando a veces doy los talleres, digo, la memoria es el gran respaldo que vos tenés. Si no tenés memoria, se complica, obviamente. Pero vos te apoltronás, bueno, y ahora olvidate, ya está, ella va a estar ahí. Pero si vos estás atenido a la memoria totalmente y te falla la palabra esa, la palabra esa no me sale, se nota. Se nota porque se corta la fluidez. Y entras a dar vueltas sobre... Y quedás ahí. Sí. Entonces, el narrador tiene que, cuando agarra el cuento, que le gusta, Sí. que quiere, que ese cuento le dice, contame, chiquita. Lo agarra y lo primero que te hace hacer es desguazar. Hacerle así al cuento. Sé que es esto, esto y esto. Sé que esto no puede faltar, esto Sí. si no está da lo mismo. Sé que esto es el central, tiene que estar. Y este es el final. El final tiene que ser sumamente contundente. Tiene que ser un final donde vos te des cuenta que el cuento Que ahí terminó. cerró. Que ahí Claro. terminó. Que por ahí cuesta cerrarlo. eso. El final es una de las cosas... Por ahí el cuento es muy largo, pero uno tiene que hacerlo o llegar más rápido. Sí, no, los el final, tiempos. sí, y es una de las cosas más difíciles porque a veces se diluye el final. Creo es que difícil. uno debe caer en esa tentación Es muy difícil, fácil. es En esa- difícil. Entonces te decía, vos lo desguazás, sabés cuál es lo principal, pero no lo podés estudiar de memoria, porque si la memoria te falla, perdón, se te fue al carajo el cuento. Entonces vos tenés que trabajarlo, sí lo tenés que ensayar en voz alta y decirlo, no grabarte, no mirarte al espejo, sino escucharte. Escuchar cómo suena. Y sobre todo porque Sí. como está escrito, a veces hay que darlo vuelta. Las palabras escritas son una cosa y la oralidad es otra. Si yo te digo casa linda, Sí. es lo correcto. Casa linda, primero está el sujeto y después está el adjetivo. Pero cuando lo narrás, decís, linda casa. Bueno, ya cambió. vamos a hablar de ese tema, porque me parece importante ir a que lo escrito no es igual que lo hablado, Claro. que es lo esencial. Es Pero me esencial. parece que es lo que sigue en esta charla que quiero tener con vos. Estoy charlando con Alejandra Digliodo, actriz, narradora. Se va a estar presentando esta noche en la sala Valery Montrul, allí en San Lorenzo 2513. Lo estoy diciendo porque estamos charlando en la Sí. narración, pero no estamos anunciando lo que va a pasar esta noche, que para eso viniste. Tejedora de sueños, a las 21 en Valery Montrul Multiespacio, hermoso lugar donde, bueno, yo por primera vez estrené ahí. Ujú. Un hermoso, bueno, hice algo en honor a mi madre que había fallecido y encontré un montón de cosas Sí. de mi infancia, juguetitos y ropa, y dije, con esto tengo que hacer algo. Y lo llevaste a escena. Sí, hice Ajá. pequeños tesoros. Hice solo 5 funciones, Sí. no pude, porque fue una necesidad Muy fuerte. muy fuerte. Ajá. Y estas tejedoras, te digo porque tengo unos minutos, me está Sí. quedando. Estas tejedoras, me pareció interesante ir por el otro lado. Por supuesto. Porque seguramente hay algún grande o joven o alguien que dice, che,
podría empezar a narrar. Es hermoso Me narrar. parece que Es por ahí eran las preguntas que iban. hermoso narrar. Contame de qué va Tejedoras de Sueños. Tejedoras de sueños. Yo iba a poner Tejiendo Sueños y yo siempre las tengo registradas en Argentores, mis obras de unipersonal de narración, pero ya había, hacía muchos años, alguien que había ya ese título no estaba y le puse la alternativa Tejedora de Sueños. Es tejer porque tiene que ver con las texturas de tejer el hilo, los hilos de la vida, los cordeles de la vida, las texturas, cómo es tejer la urdimbre de la vida y ir tejiendo historias que nos hablan de la vida, historias que tienen que ver con la alegría, con la ternura, con la amistad, con los sueños, la capacidad de vuelo, con la esperanza, en definitiva tejer vida. Entonces yo invito a que tejamos esas historias y a tejer vida, y hay juegos y hay monólogos míos. Y ese relato, fíjate, porque yo te hablé, hay monólogos tuyos, fíjate vos que yo te pregunté hoy temprano respecto al stand-up, que también es otro recurso, estimo yo, porque todo tiene que ver con todo. Pero el monólogo que hago es a modo de presentación del cuento. Yo tengo un cuento y es una premisa de la narración, hacer la conversación previa. Bien. Entonces, en esa conversación previa yo utilizo mis monólogos. Algunos son más largos y otros son presentaciones cortas. ¿Hay un tiempo determinado que dé la narración como para la atención de la gente o no? Ahí ¿O está en el arte del narrador? Para mí, te iba a decir eso, depende de quién narra. Es decir, a mí, la primera vez que yo decidí, yo 24 años hace que narro, 22 hace que narro, específicamente como narradora. Y un día quise hacer una narración, me fui a San Jorge a hacer una narración y me dijeron, pero vos, ¿te parece sola una hora narrar? Le digo, bueno, hace los 6 años que hago teatro, capaz que pueda, le digo, porque me va a ayudar. Y narré una hora y me pasó el otro día acá, te lo puede decir Silvia Montrú, la gente no se iba. Le digo, bueno, chicos, son las 11, me quiero ir a comer algo, 11 de la noche. La gente se queda. Entonces va a depende mucho del quien narre, del imán que tenga quien narre. ¿Y esta tejedora de sueños, qué tiempo tiene esta narración? Y una hora. Yo estoy una hora, casi siempre mis unipersonales son de una hora, a veces 1 hora 10. ¿Parada en los 50 centímetros, arriba de la baldosa de 50 por 50? No, yo me muevo, yo manejo la escena. Si no tengo que moverme, no me muevo. Si tengo espacio, me espacio. La Andresina no, queda estático. Yo te voy a contar una anécdota y después ya cerramos. Yo me invitan a hacer ¿Qué quieren las mujeres? Que fue lo que hice casi 4 años. Mi primer gran unipersonal. ¿Qué quieren las mujeres? Me invitan a ir a Reconquista, al Teatro Español, que es hermosísimo. Estaba lleno, hasta el intendente con la señora, todo. Se corta yo sola en semejante espacio. Por supuesto que no lo usaba todo, no era necesario, usaba un poco de espacio. Se corta la luz. Y el intendente pide la palabra, yo sola en el escenario no me podía mover porque no se veía nada. Que por favor, no iba a venir la luz porque se había cortado todo, de las toscas, todo. Y no sabíamos cuándo iba a volver. Entonces yo le digo, bueno, decidan ustedes. Yo recién empezaba, me falta como 40 minutos. Traigan una velita y seguimos. Pusieron todos los celulares, trajeron 2 soles de noche y yo terminé el espectáculo sin moverme mucho en el escenario, obviamente, en el lugar, narrando hasta el final. Me entregaron las flores, todo a oscura, con un sol de noche. Fue lo más extraño y loco que me pasó con la narración. Aparte, la gente decidió verlo. Sí, pero el que recibió esa narración con ese clima mágico que se tiene que haber generado, increíble. Es como que, imagínate en la cabeza de cada uno, las imágenes tienen que haber sido todas muy distintas. Terrible, hermoso. Fue una cosa, porque yo digo, si puedo narrar a oscuras, así, con un sol de noche, puedo narrar donde sea. No sé, me viene al caso, hablaste del sol de noche, miré justo el teléfono y dije el teléfono, porque hablabas de que te iluminaban. Fíjate vos lo que debe ser en la construcción y lo bueno que tiene que ser un narrador, porque vos hablas de un teléfono y vas a dar un montón de detalles de ese teléfono, que cada cual, y por ahí en esos detalles no vas a hablar de ese color. ¿Qué color tiene ese teléfono? ¿Qué color? Y alguno va a decir el teléfono gris que tenía en mi casa, el otro va a pensar el negro, otro va a pensar en un celular, otro va a pensar, digamos, ahí está un poco también el arte, ¿o no? El arte. Y te vuelvo a decir, a mí me ayuda, yo reconozco, otra cosa que tiene a veces
que te dicen, los narradores te dicen, no, pero no hay que actuar. Sí. Como me dijeron una vez, narras bastante bien para ser actriz, pero le digo, al contrario, la actuación me ha ayudado. Y muchos colegas del teatro me dicen, bueno, pero si narrar y actuar es lo mismo. No, no es lo mismo, señores y señoras colegas de teatro. Narrar es una cosa, tiene sus técnicas, y el teatro tiene otra. ¿Qué? En el caso yo manejo, digamos, ando por las dos aguas, la verdad que me encanta nadarlas, y la nado, y bueno, saco la cabeza fuera del agua. Me quedaron un montón de preguntas que podría hacerte. Pero vuelvo. En otro momento seguramente vas a volver, decirle a la gente que quiera escucharte en la narración y saber un poco más de esta tejedora de sueños, lo puede hacer esta noche a las 21 horas en Valery Motrul. Esto es en San Lorenzo, 2513. Gracias. San Lorenzo, esquina Tucumán. Exacto. Gracias por venir, Alejandra. No, gracias a vos, gracias, realmente gracias. Yo prometí algo que tenía que ver con rancheros, así que, Martín, disponga usted como quiere que vayamos. Sentís música, vivís música, disfrutás música, escuchás música, tocás música y ahora también vestís música. 1, 2, 3, 4. Elegí tu diseño y lleva la música sobre tu cuerpo. Ahorre 70% en combustible. Use OIRSA GNC, Santa Fe, Santo Tomé, Paraná. Con Seguro Metal, estás seguro, vayas donde vayas. Porque ahora, a nuestra solidez, le sumamos la comodidad de nuestra app móvil, que te permite descargar tus pólizas y tus constancias